Entonces, el aire aquí pasa con aceite. Entonces este tanque separador, por medio de el principio centrífugo, hace que el aceite caiga, y aquí por presión, porque como aquí también hay a presión, entonces se generan dos sistemas, uno es del aire y el otro es del aire y el otro es del aceite. Entonces, ¿cómo funciona el del aceite? Aquí por presión el aceite se va a ir por este tubito y va a pasar por un refrigerador, por un radiador. Este radiador es radiador de aire y radiador de aceite, es de doble función. Entonces, aquí entra el circuito de aceite y hay un termostato, válvula termostática, que mide la temperatura del aceite. Cuando está a más de 80 grados, entonces se acciona un electroventilador que hay acá para que se efectúe la refrigeración. Entonces el aceite pasa por el refrigerador, luego aquí pasa por el filtro de aceite, que es un filtro negrito, lo mismo que tienen los carros, filtro de aire, filtro de aceite. Cuando le van a hacer el mantenimiento preventivo a un carro, eso es lo que le cambia, ¿cierto? Igual en un compresor de tornillo. Pasa por el filtro de aceite que retiene todas las partículas, pues, las impurezas del aceite, y regresa a la unidad de tornillo. Ese es el circuito que hace el aceite. Y para el aire, entonces el aire aquí ya preseparado, pasa y nuevamente pasa por un filtro separador. El filtro separador también lo tienen los carros. En este caso es un filtro blanquillo. Este filtro termina de hacer la separación que no se logró hacer acá. A eso me refería con que el aire de un compresor de tornillo sale más limpio que el de un compresor de pistón, porque tiene pues más tratamiento, tiene un tanque separador, tiene el filtro separador, entonces el nivel de arrastre de aceite a la línea es mínimo. Y luego sale del filtro separador y pasa al radiador para que el aire, porque aquí el aire sale caliente, entonces sale al radiador, el radiador le hace su enfriamiento y ya sale al sistema de tuberías, y pues si hay un tratamiento de aire, entonces ¿por qué se enfría? Porque el aire pues sale muy caliente. Cuando está muy caliente retiene bastante humedad, entonces al enfriarse va a eliminar pues por el sistema por la condensación se va a condensar bastante humedad ya después en el tanque pulmón que está después del compresor. Entonces el tanque pulmón que está después del compresor es muy importante, porque aparte de ser un acumulador también nos ayuda a que en ese mismo tanque se condense humedad y pues no pase tanto de esto a la línea que tanto afecta los sistemas, los cilindros, los empaques, oxida, bueno, diferentes situaciones que se presentan. Este es el funcionamiento de un compresor de tornillos. ¿Fácil o difícil? ¿No se lo unieron? ¿Me entendieron? Bueno, esto lo pongo para que ustedes, cuando estén revisando una ficha técnica de un compresor, la puedan ver las diferentes características que tienen, que les pasan, y que ustedes cuando estén haciendo un cuadro comparativo sepan diferenciar entre los caudales, entre las presiones, los niveles sonoros, diferentes cosas que hacen a unos equipos mejores que otros. Entonces, pues uno es la descripción del producto. Normalmente casi siempre ellos muestran los modelos, y los números que identifican el producto pues muestran las potencias y las presiones. En este caso, por ejemplo, un compresor Camil 710. El 7 identifica la potencia de este equipo y el 10 son la presión de trabajo o los bares, medidas en bar, ¿sí? Las potencias, kilovatios, caballos, o sea, es lo mismo pero hablando en dos medidas diferentes, lo que decía el ingeniero, aquí somos multidimensionales. Entonces, pues trabajamos los dos, por ejemplo, sí, Europa maneja unas medidas y Estados Unidos maneja otras y nosotros las manejamos todas. Los caudales que aquí pueden estar dados en litros minuto, metros cúbicos hora, CFM. ¿Sí se acuerdan qué es lo que es caudal? ¿Qué? Perfecto. Entonces, acá por ejemplo, litros, esto es una medida de volumen, cierta capacidad por minuto, por unidad de tiempo, o unos metros cúbicos, es una medida de volumen.
o los CFM, que son los pies cúbicos por minuto. Esta es como la que más usamos acá, pero pues las fichas traen varias para facilitar la lectura a los clientes. La presión, ¿qué es lo que es la presión? Perfecto, entonces la fuerza con la que nos va a salir esta cantidad de aire, ¿verdad? Aquí está medida también en bar o en PSI, pues las dos las manejamos. Las fichas técnicas de las máquinas que se manejan casi siempre traen ese en bar y nosotros trabajamos los compresores en PSI, pero pues las dos se manejan. Como pueden ver, los compresores pueden venir para trabajar en diferentes presiones. Pueden trabajar a 10 bar o a 13 bar, por ejemplo. Aquí hay dos opciones. Pueden trabajar también a 8 bar. Y también, como comentaba el ingeniero Francisco, si esto es inversamente proporcional. Si la presión es menor, el caudal es mayor. Si aumentamos la presión, el caudal baja. Entonces, por eso es importante que cuando también estemos teniendo en cuenta el tema de la presión, por ejemplo, si ustedes las presiones no se suman, ¿cómo no se suman? Porque también nos pasa, muchos clientes llaman y dicen que yo necesito un compresor de 500 libras, pero ¿cuál es la aplicación? No, es para pintura, pero yo voy a mover 5 pistolas de pintura, entonces las presiones no se suman. Ya les voy a explicar por qué. La presión, cuando sale del equipo, digamos el compresor sale al aire a 145 libras, ¿sí? Cuando yo voy a hacer la distribución por las redes, de donde yo saque aire, en todos los puntos voy a encontrar 145 libras. Eso es como lo que a nosotros nos pasa con el voltaje. Yo tengo una toma en toda la casa 110 voltios, ¿cierto? Donde yo me conecte, voy a tener 110 voltios. No es porque yo vaya a conectar la nevera, la plancha, la licuadora, entonces voy a necesitar 500 voltios. Así no es. Entonces, la presión es estable en todos los puntos, siempre y cuando el compresor esté diseñado adecuadamente para la aplicación, porque si el consumo es mayor a lo que el compresor me está entregando, entonces el compresor nunca va a lograr subir la presión que nosotros necesitemos. Perfecto. Bueno, entonces cuando ustedes estén dimensionando un equipo para la planta y digamos tienen la máquina que más consume, que más presión requiere es 110 libras, 110 PSI. Entonces yo no voy a pedir un equipo de 145 PSI, yo puedo pedir uno de 116 PSI, porque el de 116, con ese me basta la presión máxima que yo necesito, y aparte de eso pues voy a tener más aire, más cantidad de aire que el que yo pueda tener con uno de 145 PSI. Si bien es cierto, en cada punto yo puedo poner un regulador de presión, y entonces pues yo puedo, si esta máquina trabaja a 100, esta trabaja a 80, esta a 60, en cada regulador yo lo puedo manipular, ¿cierto? Para que entre la presión adecuada a cada máquina. Pero ¿qué sentido tiene que yo tenga en la red 145 PSI si solo necesito máximo 106? Entonces puedo elegir el equipo el de 10 y no el de 13, ejemplo, y voy a tener más aire con el de 10 que con el de 13. Eso es pues para en el momento en que ustedes estén adquiriendo un equipo ya en sus plantas, o los estudiantes cuando ya creen sus empresas o entren como ingenieros de planta, pues que lo sepan tener en cuenta. Bueno, de presión, esto de los decibeles pues es el nivel sonoro operando del equipo. La conexión que tenía la salida, pues dependiendo del tamaño, pues puede ser de media, 3/4, 1,5, hasta 3 pulgadas, ¿sí? Pueden ser diferentes medidas. Las dimensiones, como les comentaba, si en un equipo por ejemplo de 7 caballos es pequeñito, en centímetros, entonces esto es menos de 1 metro cúbico de espacio, y el peso que pueda tener. Esas son como las especificaciones que se pueden encontrar cuando estemos revisando un compresor de tornillo, o un compresor, mejor dicho. Aquí se ve, si han visto, sí, ahí está rotando el muñequito. Esa es la unidad, la que está rotando, es una unidad de tornillo, como para que la conozcan. Que es esto mismo. Aquí se ve como el proceso de cómo ingresa el aire y cómo lo va llevando por los lóbulos hasta la salida. Y aquí sale para el tanque separador, que les mostré en una diapositiva anterior. El sentido de giro, el corazón, y cómo van entre los lóbulos. Las aplicaciones, pues
todas. El aire comprimido se utiliza en todo tipo de aplicaciones, desde medicina, pasando por pues, todas las que ya he comentado, automotrices, lo que ustedes no nos imaginan, en todo tipo de industria donde se fabrique algo, donde se haga algún tipo de transformación, el 99% de ellas utilizan aire comprimido. Y aparte de eso, que el compresor es como el corazón de esas plantas. Entonces es muy importante que, así como por ejemplo el de plásticos se concentra en conseguir una muy buena máquina para hacer su extrusión o sus bolsas o las cosas que fabriquen, también es muy importante que piensen en un buen compresor, porque ese equipo va a ser el corazón de esa máquina y de muchas de las máquinas que tienen. Entonces, si compran un buen equipo, si hacen de pronto la inversión inicial puede ser un poquito mayor, hablando en dinero, pero es un equipo que no les va a presentar problemas después, y que es un equipo que no puede fallarles, porque si eso les falla, entonces se les para la planta completa, y si se les para la planta, pues es un lucro cesante ahí, que dicen, pero yo ¿por qué no compré antes un buen equipo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, una buena adquisición de compresor, porque son los corazones para las plantas, y también un buen tratamiento de aire, porque mientras el aire sea limpio, las máquinas que lo utilizan van a durar mucho más. Cuando el aire es sucio, vamos a disminuir la vida útil de esos equipos. El otro sistema, que ese sí yo creo que todos lo conocen, es el de pistón, que también lo llaman reciprocantes. Entonces, pues este es más sencillo. Igual también hay equipos en el mercado de muy buena calidad, específicamente lo que les comentaba, europeos y americanos, que trabajan y que son muy eficientes en la entrega de aire y que no tengan tanto nivel de arrastre de aceite a la línea, porque hay equipos que es más el aceite que botan por las tuberías que el mismo aire. Entonces, pues tiene sus desventajas con respecto al de tornillo, como el ruido o muchas veces el espacio, pero pues también son equipos que si son de buena calidad pueden ser muy eficientes para quienes la inversión inicial no puede ser tan alta y no pueden adquirir en un momento dado uno de tornillo. Y estos equipos normalmente los conseguimos desde un caballo, medio caballo, hasta 10 caballos, es lo recomendable. Ya más de eso, ya más de eso podemos trabajar, ya es recomendable trabajar los de tornillo. ¿Cómo funciona un compresor de pistón? Este sí es mucho más fácil todavía. Entonces, también hay un filtro de aire. Recuerden que nunca un compresor debe funcionar sin este filtro. Muchas empresas a veces lo quitan, que para que no se cree como un taponamiento y que para que sea más eficiente el equipo. Ahí lo que es eficiente pues es mantener el filtro, cambiarlo. Ojo, no es solo estarlo soplando, porque también ahí sucede, unos filtros de aire soportan tres soplados de limpieza, que deben ser de dentro, el aire debe ir desde dentro hacia afuera. Cuando yo lo soplo de afuera hacia adentro, entonces los poros se abren y el filtro ya no va a hacer nada, o sea, no va a cumplir con su propiedad de retener las partículas porque le van a pasar derecho. Entonces, cuando yo ya lo he soplado 3 veces, que más o menos eso es cada 500 horas, entonces a la cuarta ya lo cambio por uno nuevo, o si la aplicación es muy contaminante, pues hay que cambiarlo más rápido, pero no solo es soplarlo, hay que también tener en cuenta que se debe cambiar, o sea, para quienes lo están soplando 2 veces a la semana no es lo recomendable. Luego de que el aire ingresa, aquí hay un elemento, un repuesto que le llaman la culata portaválvulas. Eso tiene una válvula de admisión y una válvula de escape. Cuando el pistón baja se crea una succión, ¿cierto? Un vacío. Se abre la válvula de admisión, ingresa el aire, este pistón baja, ingresa el aire, este pistón sube y baja gracias a su biela, al cigüeñal y al cárter que tiene pues todo el aceite que por Saltín que realiza la lubricación para todo el sistema, para que no se nos recaliente, no se nos rayen los pistones, no se nos desgasten los anillos, no se raye la cámara. Perfecto, entonces cuando ya el pistón baja y se crea la admisión, él vuelve y sube ya con las 2 válvulas cerradas para reducir el volumen y generar la compresión y la energía neumática, ¿verdad?
Cuando ya el aire está comprimido, sale por la válvula de escape, por un tubito que es el que nosotros normalmente vemos en un compresor, como el tubo de cobre, así con varias vueltas, ¿sí lo han visto? Esas vueltas también tienen su sentido, su razón de ser. Entonces, cuando pasa por acá, pasa por un cheque de retención, que es este válvula cheque o cheque de retención, permite que el aire pase al tanque o al sistema, se está directo, pero que no se devuelva. Y ya de aquí pasa al tanque y del tanque ya va al sistema. Súper fácil, ¿no?